¿Cómo estás, Pauli? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, ¿Cómo están? Buenas noches. entonces, me escucha normal, ¿sí, no? Para poder dar inicio a la sesión de hoy. Sí, por favor, todo bien. Sí. Ya. Buenas noches, doctores. Hoy día continuando con el diplomado de especialización en Derecho Administrativo para la Gestión Pública en el ámbito de la emergencia sanitaria, tenemos programado la segunda sesión, en la cual está con el tema sobre el tema de acto administrativo, en la cual contamos con la presencia del doctor Roberto Vaca Merino, de la cual le damos la bienvenida para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. Gracias, Paola. Buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, en la sesión de hoy, efectivamente, vamos a desarrollar el tema de acto administrativo. Es un concepto fundamental en el ámbito del derecho administrativo, realmente. Dentro de los conceptos esenciales que podemos encontrar en el ámbito del derecho administrativo, precisamente el acto administrativo constituye uno de los conceptos clave a considerar respecto a la actuación administrativa, a la actuación que realizan las entidades públicas en relación, sobre todo, a los administrados, a los ciudadanos, ¿no? Muchos de ustedes quizás habrán escuchado en alguna oportunidad el concepto o la mención al acto administrativo en sí. Y hay que considerar fundamentalmente el tema del acto administrativo en relación a su implicancia en lo que la administración manifiesta hacia los administrados, ¿no? Estos administrados se vinculan con la administración pública, como siempre digo, porque están obligados a acudir ante ella. Imagínense ustedes quieren construir un tercer piso de su casa, ¿no? Entonces, yo necesito construir un tercer piso de mi casa y no me queda otra opción que acudir ante la municipalidad respectiva para poder efectivamente hacer efectivo mi solicitud de una licencia para poder construir. Sin ello no lo puedo hacer válidamente. Entonces, yo requiero acudir ante la municipalidad porque es la única que me puede otorgar la licencia correspondiente. Esa licencia, si se me otorga, constituye un acto administrativo, una decisión de la administración pública en el sentido que me otorga lo que estoy solicitando. En este caso, una licencia para construir un tercer piso. Esa manifestación, esa decisión de la administración de poder decidir, en este caso, atender una solicitud de un administrado, se lleva a cabo a través de un procedimiento administrativo. Un procedimiento en el cual la administración, y quizá lo veamos más adelante también el desarrollo más al detalle de lo que es un procedimiento administrativo, pero quedémonos con la idea de que el procedimiento da lugar, da como consecuencia a la emisión de un acto administrativo. Entonces, efectivamente, a través de ese acto administrativo que constituye el procedimiento, efectivamente, la administración va a manifestar su decisión, su voluntad, qué es lo que quiere manifestar. Ustedes saben que la administración está compuesta por diferentes entidades públicas de muy diversa configuración, de diferente tamaño, de diferente alcance. Son administraciones públicas, como les decía, una municipalidad, como un gobierno regional, una entidad como Indecopi, SUNAT, un ministerio de trabajo, un ministerio del interior. Todas son entidades públicas y todas ellas ejercen potestades públicas, que son aquellas atribuciones, aquellas facultades que el ordenamiento jurídico administrativo les ha dado. O sea, ¿qué es aquello que pueden hacer? ¿Qué pueden hacer esas entidades? Y dentro de esas potestades administrativas está la potestad de emitir actos administrativos. Y esos actos administrativos van a ser esas declaraciones que tienen esas entidades, que tienen como particularidad, a diferencia de una norma, porque ustedes entenderán que una norma, como un reglamento, una ley, un decreto supremo, un decreto de urgencia, una ordenanza municipal, una ordenanza regional, un decreto regional, son normas. Normas de diferente rango, pero todas ellas constituyen normas que como tal tienen carácter general abstracto,
no se aplican a una persona en particular o a un grupo de personas en particular. Los actos administrativos tienen la naturaleza de sí ser normas, no solo normas, sino de ser declaraciones en las cuales la administración, a través de su manifestación de voluntad, producen efectos jurídicos sobre los intereses, sobre las obligaciones, sobre los derechos de los administrados. Y aquí hay que considerar de que esa manifestación de voluntad, esa decisión que expresa la administración pública, puede ser favorable o desfavorable a los administrados. Volviendo al caso que les mencionaba, ustedes acuden ante la municipalidad y esperan que la administración les dé la razón, que les dé la licencia para construir su tercer piso de su casa. Pero esa decisión no depende de ustedes. Ustedes pueden presentar todos los requisitos, pagar los derechos de tramitación, presentar los planos, todo correcto. Pero la decisión final siempre de si te otorga o no la licencia de construcción va a depender no de nosotros como administrados, sino va a depender de la entidad pública. Es la entidad la que tiene la capacidad y en realidad la competencia en el ámbito administrativo de definir si efectivamente me otorga o no lo solicitado. Ella es la que va a otorgarme o no lo que yo pido. Por lo tanto, esa manifestación de voluntad, cuando yo me voy a enterar que la administración pública me da la razón y me otorga la licencia, o no me da la razón y me deniega la licencia, es el acto administrativo. En ese acto administrativo yo voy a saber si realmente la administración qué es lo que finalmente ha decidido. Y ese acto, por lo tanto, genera efectos jurídicos sobre, en este caso, mis intereses, porque yo tenía el interés de construir un tercer piso y para ello requería la previa autorización de la municipalidad respectiva. Y eso va a afectarme, ya sea positivamente o negativamente, porque lo que resuelva la administración me va a otorgar o no me va a otorgar. Y de acuerdo a eso me va a beneficiar o no me va a beneficiar. Y ese acto administrativo no recae sobre una serie de personas indeterminadas, no sobre un grupo de personas que viven en la calle Lima o en la calle Piura, no. Va a recaer sobre Roberto Vaca, la persona que está solicitando esa licencia de construcción. A mí me va a dirigir el acto administrativo. A mí me va a informar, me va a comunicar si realmente corresponde o no otorgarme esa licencia. Entonces siempre hablamos de una situación concreta, de algo específico. No te da una licencia de construcción para construir en 5 casas, construir en Lima, en Piura, en Arequipa, no. Te da para construir en la calle Lima, cuadra 2, dirección 230, piso 2, así, exactamente, te da la precisión exacta dónde te está dando la licencia de construcción. Estamos hablando de una situación específica, concreta. A diferencia de las normas, como reglamento, como leyes, como decretos legislativos, como decretos de urgencia que comentábamos, el acto administrativo siempre es específico, es concreto. Recae sobre una persona en particular o sobre un grupo de personas en particular, identificadas. No habla, se le da la licencia a todos los que vivan en Pucallpa. No. Se da la licencia al señor Juan Pérez, Juan García, que vive en Pucallpa, en la calle tal, y que está solicitando otra licencia de construcción para tal ubicación. Es específico, es detallado el acto administrativo. ¿Y qué más implica el acto administrativo? También comprende ese acto administrativo, hay que considerar que pueden ser de carácter favorable o desfavorable, como les decía, porque me puede dar la razón o no me puede dar la razón. Y también hay que considerar que pueden ser expresos o presuntos. ¿En qué sentido? Porque el acto administrativo, normalmente, yo espero que la administración pública me comunique y me notifique y me diga exactamente cuál es su decisión. Cuando yo me entero de eso, hablamos de un acto administrativo expreso, porque me ha notificado, emitido su resolución y me está comunicando con claridad, me está dirigiéndose a mí y me está diciendo qué es lo que la administración ha decidido, ha evaluado, ha sustentado su decisión y me la está comunicando. Pero hay casos en los cuales el acto administrativo no llega a ser efectivo, no llega a comunicarse, no llega a resolverse a tiempo. Yo no me notifican en el plazo previsto. Entonces ahí se genera un acto presunto. ¿Por qué?
porque yo no he recibido ninguna respuesta, concluyó el plazo, y es la propia norma la que establece qué pasa en esos casos. Cuando yo no recibo respuesta de parte de la administración, se va a presumir que se genera un efecto u otro. Y aquí entra lo que ustedes en algún momento habrán escuchado, la figura de los silencios administrativos, ¿no? Si no me responden en un plazo tal, digamos 15 días, 30 días, la administración ya incumplió su obligación de resolver, y dependiendo si ese procedimiento está calificado como de silencio positivo o de silencio negativo, se va a considerar denegado, con lo cual aplicaría por silencio negativo, o otorgado lo que yo estaba solicitando, en este caso silencio positivo. Ahora, hay una clase posterior que vamos a hablar de detalle de silencio, pero básicamente quédense con la idea que con el silencio positivo hay un acto administrativo presunto, en el sentido de que ya no hay necesidad de que la entidad te emita una respuesta. Ya pasaron los 30 días, ya no debe responder, ya concluyó su obligación de responder. Por lo tanto, yo asumo que ya se me otorgó lo que yo estaba pidiendo, el derecho que yo estaba requiriendo que se reconozca, la constancia que yo estaba pidiendo, etc. Ya se da por aprobado, por otorgado lo que yo estaba pidiendo. Ya no hay necesidad de que la entidad ratifique eso ni que emita un acto adicional, no. Solamente basta el cumplimiento del plazo y se aplica el silencio positivo. En cambio, en el silencio negativo, no hay propiamente un acto presunto. No es que haya un acto favorable o, en este caso, menos aún denegatorio, estrictamente. Lo que hace el silencio negativo es habilitar al administrado a considerar que tome varias o una opción. O espera, porque no concluye la obligación de parte de la administración de responder, o sea, sigue esperando que la administración responda si haya pasado el plazo previsto, o decide que ya se consideró denegado lo que pedía. Y por lo tanto, en estos casos, al considerar denegado lo que pedía, ya él puede interponer un recurso de, por ejemplo, reconsideración, un recurso de apelación, o incluso si ya está en esa instancia, puede agotar la vía administrativa, considerar denegado su pedido e ir a la vía judicial a través del proceso contencioso administrativo. Entonces, eso es lo que le habilita, lo que le permite hacer la configuración del silencio negativo. Entonces los efectos son distintos. En uno ya obtienes lo que querías, en otro simplemente das por denegado lo que tú estabas requiriendo y se habilita solamente para seguir cuestionando, impugnando en otra instancia o irte ya al Poder Judicial. Esa es básicamente la función que cumple el acto, en este caso presunto positivo, o la denegatoria generada por el silencio negativo. Ahora, ¿qué elementos tiene el acto administrativo? O sea, ¿de qué se compone el concepto de acto administrativo? ¿Cómo podemos identificar un acto administrativo? ¿Cuándo estamos ante un acto administrativo como tal? Ya lo decía anteriormente, que tiene que haber una declaración de una entidad pública. El acto administrativo no se emite por un particular, por una empresa, por un banco, por una financiera, por una, no sé, otra situación, una empresa de seguros, por ningún particular, por ninguna persona natural. El acto administrativo solamente se emite por entidades públicas, todas las que ustedes puedan conocer, las que tengan potestades para emitir actos administrativos. Está regulado por el derecho público. ¿Qué es el derecho administrativo? Es una rama del derecho. Así como existe derecho civil, derecho penal, derecho constitucional, derecho tributario, existe el derecho administrativo. Y es el derecho normal, usual de la administración pública. Si ustedes trabajan en la administración pública o se vinculan con la administración pública, ¿qué es lo que más aplica a la entidad pública o lo que debe aplicar, lo que debe cumplir, las reglas, los principios que debe cumplir una entidad pública? Son los principios, las reglas que están en la norma de derecho administrativo. Es un derecho público, a diferencia de derecho privado, que puede ser derecho civil, derecho comercial, que tiene una naturaleza básicamente patrimonial, de intercambio en el cual solamente juega intereses particulares, intereses de empresas, intereses particulares, fundamentalmente de carácter patrimonial, no solamente, pero sí fundamentalmente. En cambio, en el derecho público, como en el derecho administrativo, lo que juega, lo que entra básicamente a tenerse en cuenta, son intereses generales, intereses de una colectividad,
intereses, bienes jurídicos que afectan a todos, como medio ambiente, como patrimonio cultural, como seguridad interna, como defensa nacional. Son conceptos de carácter público que entran dentro del ámbito del derecho administrativo. Entonces, ese acto administrativo va a ser emitido en el marco de normas de derecho público, en el marco de reglas, principios que dicta el derecho administrativo. También decíamos que ese acto produce efectos jurídicos externos. Hay que diferenciar aquí el acto administrativo del acto de administración interna, que ustedes también en alguna ocasión habrán escuchado. El acto de administración interna está produciendo efectos jurídicos hacia adentro de la entidad. Cuando ustedes están en una entidad y se conforma una comisión, un equipo de trabajo, se traslada información de un área a otra, se piden información entre áreas con memos, se trabaja, se coordina, por ejemplo, tesorería con presupuesto, planificación con presupuesto, para organizar las actividades de la entidad. El acto de administración interna busca organizar las actividades de la entidad para que ésta funcione de mejor manera. En cambio, el acto administrativo no se agota a nivel interno, no está dirigido hacia los funcionarios que están dentro de la entidad, ni se da entre las áreas de la entidad. El acto administrativo producirá efectos hacia afuera de la entidad. Esta es la entidad dirigiéndose hacia un externo, hacia un particular, hacia un administrado. Hacia ellos dirigirá sus efectos el acto administrativo. Siempre el acto administrativo es fuera de la administración. Su destinatario no son funcionarios públicos, no es otra área de la entidad, sino es un particular, alguien ajeno a esa entidad. Yo voy a una municipalidad, yo soy un externo a esa municipalidad a tramitar una licencia. Yo voy a Indecopi a tramitar un procedimiento de defensa del consumidor, también soy un particular frente a Indecopi. Voy a la SUNAT a hacer un trámite tributario, también soy un particular, un administrado. No soy parte de esa administración pública, no soy parte de esa entidad. El acto administrativo va a recaer sobre alguien que es ajeno a la entidad. Por eso siempre produce efectos jurídicos externos, hacia afuera de la administración. Y va a producir, les decía, efectos jurídicos, porque va a afectar el patrimonio jurídico de esa persona. Si a mí me otorga la licencia, yo soy titular de esa licencia de construcción, ya puedo construir válidamente. Ya se incrementó mi situación jurídica, soy titular de un título habilitante que me permite a mí ejercer, realizar determinada actividad, o en este caso, ejecutar esa obra. Y por lo tanto, también a su vez puede disminuir mi patrimonio jurídico, porque puede cargarme, puede imponerme una obligación, puede sancionarme la administración. Una sanción, que es algo que ustedes identifican fácilmente, una sanción, una multa, una inhabilitación, una suspensión en el trabajo, es un acto administrativo. Una suspensión sin goce de remuneración es un acto administrativo de sanción. Eso genera efectos jurídicos hacia mí, hacia el destinatario de ese acto administrativo. Por eso el acto administrativo recae sobre intereses, sobre obligaciones y derechos de los administrados. Va a afectarme positiva o negativamente, como les decía. Yo tenía el interés de obtener esa beca y tenía que otorgarla, pues, el organismo Pronavec, por ejemplo, ¿no? Tenía el interés. Yo tramité para participar y que me otorguen una beca. Pero esa decisión no depende de mí, como les decía, depende de la administración. Si me favorece con esa beca, pues yo soy beneficiario, me va a favorecer, voy a ser favorecido con un otorgamiento de un acto de esa naturaleza. Pero también me puede imponer una carga. Sobre mi terreno, por ejemplo, se abra una vía pública de acceso para una determinada zona de interés público. Entonces me está imponiendo una carga, que pasen por ahí. Reconoce un derecho que yo quiero que la administración me diga expresamente que tengo. Y solamente la administración me lo puede declarar. Entonces, me puede afectar el acto administrativo de muchas maneras. Y como les decía, siempre en el marco de una situación concreta. Es algo específico que estoy pidiendo, es algo específico que estoy tramitando.
estoy pidiendo licencia para tal lugar, estoy pidiendo una licencia comercial, de funcionamiento para un local comercial ubicado en el mercado, en la galería, en el centro comercial tal, etc. Estoy pidiendo para algo en particular. Es un interés propio, por eso estos actos administrativos nacen usualmente de procedimientos iniciados de parte. O sea, ¿qué significa que de parte? Si yo soy el interesado en iniciar el procedimiento, la administración no me está buscando a mí para iniciar el procedimiento. No es que la administración esté buscando y diciendo, señor, usted quiere una licencia de funcionamiento, una licencia de construcción. Yo voy a la administración porque yo soy el interesado en que la administración me otorgue algo, o me reconozca algo, o constate algo que me favorece. Entonces, eso es lo que yo busco en mi vinculación con la administración. Entonces, eso va a ser expresado en una situación particular, en una situación específica, concreta, en la cual se va a resolver algo que yo quiero o algo que quiero que se reconozca o un derecho que yo quiero que se ratifique. Ahora bien, esos actos administrativos no pueden ser emitidos de cualquier manera. O sea, no es que la administración simplemente decide, te niego la licencia, te otorgo la autorización, te sanciono y emite una resolución. Pero esa resolución que contiene el acto administrativo no puede ser manifestada, no puede ser configurada de cualquier manera. Para que sea válido ese acto administrativo, tiene que cumplir unos requisitos mínimos de validez, algo que configure los elementos esenciales de un acto administrativo, sin los cuales ese acto administrativo no es válido y por consiguiente puede ser sancionado con nulidad. La máxima sanción, en este caso en el derecho, es la nulidad, porque el acto desaparece. Es como que si nunca hubiera existido. Si le falta alguno de estos requisitos de validez del acto, el acto es sancionado con esa nulidad. Entonces, ¿qué requisitos esenciales se piden para el acto administrativo? ¿Qué debe cumplir como mínimo ese acto administrativo para ser considerado válido? En primer lugar, debe ser emitido por un órgano competente. La competencia es un concepto propio del derecho administrativo, similar con lo que se considera la capacidad en el ámbito privado. Nosotros, como privados, somos capaces de poder contratar, de poder disponer de nuestros bienes, de poder realizar nuestros trámites directamente. En el caso de las entidades públicas, estas no tienen capacidad, lo que tienen es competencia. Es aquello que pueden hacer. Son las atribuciones que tiene la entidad. ¿Y dónde están establecidas qué puede hacer una entidad, qué es lo que puede ejercer, qué atribuciones, qué funciones tiene? Eso está dado en la propia norma que regula el funcionamiento de esa entidad, dónde está creada esa entidad, qué es lo que puede hacer, qué actividades realiza, qué funciones tiene. Ahí está definido la competencia. Es aquello que la administración tiene reconocido como lo que puede hacer, lo que tiene que hacer. Entonces, cuando yo evalúo un acto administrativo, tengo que ver que el acto ha sido emitido por un órgano que es competente, por una entidad que es competente. No voy a tramitar mi licencia de construcción, yendo otra vez a ese caso, ante la SUNAT. ¿La SUNAT tiene competencia para aprobar licencias de construcción? No lo tiene porque no está en sus normas de creación, de funcionamiento. No se ha previsto que la SUNAT vea temas de licencia de construcción, lo que ve son temas de naturaleza tributaria. Es como si ante la municipalidad fuera a tramitar mi impuesto a la renta. No es competente la municipalidad. En cada ámbito de la administración pública tenemos diferentes entidades públicas con diferentes competencias. Han sido creadas para fines diferentes. Comparten en común que son entidades públicas todas, pero cumplen roles distintos. No es lo mismo la OEFA que SUNAFIL, que SUNEDU, cumplen roles diferentes. Cada una tiene fines distintos para los que ha sido creada y cada una tiene normas que regulan sus actividades, su funcionamiento. Normas legales y normas internas, normas reglamentarias que regulan el funcionamiento de lo que pueden hacer esas entidades, que delimita cuál es su competencia. Entonces, yo tengo que ver que el acto administrativo haya nacido, sea consecuencia del ejercicio de
facultades, de potestades de parte de una determinada entidad que tiene competencia para ello, que tiene facultades para ello. Sin eso, aunque el acto administrativo esté sustentado, esté correctamente configurado, cumple con ser un objeto lícito, haya sido un procedimiento bien llevado, pero si el órgano que lo emite no es competente, por más que queramos conservar el acto, no es posible. El acto es nulo porque no ha sido emitido por quien le correspondía ser emitido ese acto administrativo. Otro aspecto que hay que tener en cuenta respecto a los actos administrativos, otro requisito de validez, es el llamado objeto o contenido del acto. El objeto es aquello que declara el acto, el tema de fondo sobre el cual recae el acto administrativo, sobre lo cual me estoy pronunciando sobre esa licencia para construir. ¿Puedo otorgar una licencia de funcionamiento para un local que venda droga? No puedo. ¿Por qué? Porque es una actividad ilícita. El objeto tiene que ser lícito. Yo no puedo otorgar licencia, por más que sea la municipalidad correspondiente competente al respecto, si yo estoy autorizando una actividad ilegal, prohibida no solamente por la ordenanza regional, municipal, sino está prohibida por el ordenamiento jurídico peruano. Yo no puedo desconocer toda la estructura del ordenamiento jurídico peruano y otorgar licencia, otorgar una autorización para una actividad de carácter ilícito. ¿Qué otro elemento es esencial para la validez del acto administrativo? La finalidad pública. Yo les decía que cada entidad pública tiene un fin público determinado, cumple un rol determinado. Yo como Ministerio de Cultura me encargo, entre otros fines, de cautelar el patrimonio cultural de la nación. Yo, SUNAFIL, fiscalizo el cumplimiento de las obligaciones laborales. Indecopi, entre otros fines, verifico la protección adecuada al consumidor en sus relaciones de consumo con otros proveedores, prestadores de servicios, empresas, comercios, etc. Para eso han sido creados. Entonces, yo como una municipalidad, yo no puedo autorizar licencias de construcción, por ejemplo, que vaya en contra de la zonificación de la zona. Donde está acá se puede construir 3 pisos o 4 pisos como máximo. Yo autorizo 10 pisos. Estaría yendo en contra de mi finalidad. Una de las funciones básicas de la municipalidad es que regular la zonificación, regular el urbanismo, regular cómo se ordenan las ciudades. Entonces, estaría yendo en contra de eso si yo me pronuncio a favor de algo que contraviene la propia finalidad que estoy protegiendo, que me han asignado cautelar. Porque cada entidad pública tiene asignados intereses, fines públicos que debe salvaguardar, que debe proteger. Cuando emite actos administrativos, tiene que verificar que ese acto que emite para un caso en particular no se superponga, no sea más importante un interés particular que el interés público que debe defender, que debe cautelar la entidad en este caso. Siempre debe mirar el acto a la finalidad pública para la cual ha sido creada, para la cual tiene funciones esa entidad. No puede ir en contra de esa finalidad pública. Otro elemento del acto administrativo, siempre muy mencionado, es el tema de la motivación. Y esta motivación del acto administrativo implica, sobre todo, el conocer las razones por las cuales la entidad ha tomado determinada decisión, ha emitido un acto administrativo en determinado sentido. Esta motivación implica sustentar, justificar, fundamentar por qué la administración pública ha adoptado esa decisión. ¿Por qué la administración pública ha decidido, en este caso, otorgarme la licencia o no otorgarme la licencia? Ahí en la motivación van a estar explicados qué pruebas, qué elementos, qué documentos, qué información ha considerado la entidad para decidir de una manera u otra. Y también encontraremos ahí en la motivación qué normas ha utilizado, porque también hay una fundamentación de derecho, en el sentido de decir qué norma ha aplicado, qué norma ha incumplido el administrado, qué norma sí ha cumplido. Eso tiene que estar expresado en el
elemento motivación del acto administrativo. La motivación también es importante porque permite al administrado conocer por qué la administración, supongamos, le denegó la licencia, y sobre la base de esas razones que la entidad le ha dado, el administrado puede cuestionar las mismas, porque tiene la posibilidad de impugnar, de cuestionar ese acto administrativo que ha recibido. ¿Cómo puedo impugnar algo que no sé las razones que ha tenido la entidad? ¿Por qué ha decidido de esa manera? Yo no sé, porque nunca me comunicó el acto administrativo junto con su motivación respectiva. Nunca supe por qué decidió de esa manera la entidad. Porque faltó el elemento motivación en el acto administrativo. Por eso la relevancia, la importancia que tiene la motivación en la emisión del acto administrativo. Sin ello, sin la motivación, me quedo sin saber por qué la administración decidió de esa manera. ¿Por qué la administración me denegó? Yo me entero recién con esos motivos, con esa fundamentación que da la entidad pública en la motivación del acto administrativo. Y otro elemento también básico del acto administrativo va a ser efectivamente el procedimiento regular, ¿no? Ustedes han escuchado siempre el concepto del debido procedimiento, el debido proceso, que es considerado como un elemento esencial para la relación entre la administración y los administrados. Y en ese sentido, este procedimiento regular va a ser entendido de dos formas. Uno, el procedimiento que corresponde para emitir ese acto. Ok, por ejemplo, yo estoy tramitando una licencia de construcción tipo B. Ustedes saben que para el tema de construcción hay diferentes tipos de licencias, de acuerdo al tipo de construcción que quiero realizar. Yo estoy tramitando una licencia tipo B, pero la entidad tramita mi pedido, mi solicitud, con un procedimiento tipo A. Entonces, ok, era la entidad competente, yo estaba tramitando la licencia como correspondía, pero la entidad lo tramita con un trámite, un procedimiento distinto al que debía hacer para otorgarme esa licencia. No es el procedimiento que correspondía. Otra manifestación de ese procedimiento regular es el procedimiento debido o bien llevado. ¿Qué pasa en un procedimiento en el cual no le han permitido al administrado participar en el mismo, no ha sido notificado, no ha permitido revisar el expediente, presentar pruebas, no ha habido ningún tipo de posibilidad de ejercer derecho de defensa, por ejemplo? Entonces, podemos hablar de un procedimiento correctamente llevado en esas circunstancias. Ahí estaríamos viendo un caso de un procedimiento irregular, un procedimiento que no cumple con las garantías mínimas para hacer un debido procedimiento. Un procedimiento en que se han vulnerado derechos y derechos de los administrados y no se han cumplido los deberes de la autoridad administrativa. Entonces, ese procedimiento es cuestionable. Afecta al propio acto administrativo emitido. Esos, en términos generales, son los elementos, requisitos principales de los actos administrativos. Ahora, es importante desarrollar cada uno de estos elementos. Conocer efectivamente qué implica, por ejemplo, la competencia de la autoridad administrativa. Ya lo decía, que esa competencia permite conocer qué es lo que puede hacer la administración, una entidad, un órgano, un organismo de la administración pública. Y esa competencia no se crea de un momento a otro. No es que la entidad cree que es competente e inventa que es competente para determinada materia. La competencia está ya establecida previamente. Está establecida previamente en una norma de habilitación, en una norma que ha establecido que la entidad es competente en esa materia, que puede emitir decisiones sobre esa materia. Ahora, la competencia también sirve como criterio ordenador de las potestades administrativas. ¿En qué sentido? Yo voy a establecer, de acuerdo a determinados criterios, definir quién es competente
o no para atender determinado asunto. Entonces, yo puedo ver quién es competente en función a la materia. Como les decía, yo veo que es un tema de medioambiental o de medio ambiente, entonces yo tengo que ir a la entidad correspondiente en esa materia, puedo ir al Ministerio del Ambiente, por ejemplo. No voy a ir a tramitar, a gestionar procedimientos de esa naturaleza que tengan que ver con esos temas ante una entidad que no tiene competencia en esa materia, como puede ser, por ejemplo, OCITRAN, ¿no? No tiene competencia sobre materia medioambiental. Entonces ahí la competencia va a ser definida por el tema de la materia, quién es competente sobre esa materia. Pero también puede estar definida la competencia por el grado, por ejemplo, por la jerarquía de quién debe resolver ese asunto. Usualmente ustedes habrán visto que a nivel de recursos, los recursos no se resuelven necesariamente por el mismo órgano que lo emitió, el acto administrativo en un primer momento. Entonces, ese recurso debe ser resuelto por otro órgano superior jerárquico. Por ejemplo, en el caso del recurso de apelación. Ahí tengo que ver quién es el competente para resolver ese recurso de apelación. ¿Quién es el superior jerárquico? ¿Quién es el jefe inmediato superior de quien emitió el acto administrativo en primera instancia? También puede venir una competencia por la cuantía, por el monto comprendido en el procedimiento. ¿De cuánto hablamos? De 5 a 10 UIT resuelve tal dirección, de 10 a 50 UIT recibe la dirección general. Se puede establecer de acuerdo a la cuantía, porque eso va a implicar también una mayor complejidad, un mayor riesgo al interés público. Tengo que ver que también quien resuelva esté más preparado para atender esos temas de mayor complejidad. También hay un criterio de división territorial. La competencia puede ser definida por el territorio. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues quien va a otorgar la licencia de construcción tiene que ser la municipalidad donde está el bien. No voy a tramitar la licencia de construcción de un bien ubicado en Pucallpa respecto a, lo voy a hacer en la municipalidad de Huancayo, por ejemplo. No hay competencia territorial. Quien es competente es la municipalidad de ese territorio. Igual pasa, sobre todo esa división territorial, pasa en todo lo que corresponde a las decisiones, a los procedimientos que están a cargo de gobiernos subnacionales, entiéndase, gobiernos regionales, municipalidades. Entonces ahí tengo que ver quién es competente de acuerdo al territorio donde, por ejemplo, se va a tramitar, resolver este procedimiento. ¿Ok? Entonces, y otro criterio de competencia es el tema del tiempo, ¿no? O sea, de acuerdo a las normas, ustedes saben que las normas se van modificando en el tiempo, pueden ir cambiando en el tiempo. Entonces, como cambian las normas en el tiempo, también cambia la competencia de quién es responsable para resolver un procedimiento. Hasta el año 2017, esos temas de poder tramitar cualquier modificación a un bien con patrimonio cultural correspondía al INC, entonces después pasó, por desaparición y transferencia de funciones, pasó al Ministerio de Cultura. Entonces tengo que ver quién era competente de acuerdo al momento, al tiempo en que se produjo, en que se necesitaba tramitar ese procedimiento. Las normas van cambiando también la competencia de quién resuelve los procedimientos administrativos y por lo tanto quien emite actos administrativos sobre determinada materia. Otro aspecto a tener en cuenta en relación a la competencia, ustedes saben que en la administración pública existen órganos colegiados. Órganos colegiados pueden ser, por ejemplo, tribunales administrativos, tribunal de OEFA, tribunal de Indecopi, tribunal registral, tribunal fiscal, tribunal de servicio civil. Son ejemplos de órganos de naturaleza colegiada. Y esos órganos colegiados, o por ejemplo un consejo directivo, ¿no? Como tienen algún tipo de reguladores como CITRAN, o SINERMIN, o SUNEDU, ¿no? Tienen consejos directivos que son la máxima instancia de esa entidad y que resuelven determinados asuntos. Entonces, estos órganos colegiados no pueden
sesionar, reunirse de cualquier manera. Tiene que avisársele a los miembros de ese órgano colegiado que van a tener sesión, cuándo van a tenerla, de qué manera qué temas van a tocar. También tiene que haber un quórum. El quórum es la cantidad mínima de asistentes. Si son 7 miembros, tienen que haber por lo menos 4. Si son 5, puede haber mínimo 3. Así funcionan muchas veces las reglas del quórum. Si hay solamente 2 de ellos, no hay quórum válido. No puede sesionar ese órgano colegiado. Y también hay determinadas reglas para deliberación. O sea, para llegar a los acuerdos, tienen que manifestar cuál es el sentido de su decisión, tienen que señalar el motivo, el sustento de su decisión, tienen que explicar. Entonces, tienen que estar con constancia de cuál fue la decisión de cada uno de los miembros de ese órgano colegiado. Entonces, para que esos órganos colegiados que también emiten actos administrativos, porque los tribunales administrativos también emiten actos administrativos, puedan pronunciarse, puedan emitir un acto también correctamente, tiene que verse el cumplimiento de esas reglas de sesión, del quórum mínimo, de reglas de deliberación. Tienen que cumplirse para que el acto que emitan sea correctamente efectuado. Sobre el objeto o contenido del acto administrativo, ya decíamos que es aquello que sobre el acto decide, declara o certifica. Hay que tener en cuenta que en el Perú tenemos un concepto bastante amplio de acto administrativo. Entonces, no solamente es el acto administrativo aquello que te dice sí o no se otorga lo solicitado. Es un tipo de acto administrativo. Pero también un acto administrativo puede declarar una situación que ya existía previamente, que tú eras titular de una autorización, tú eras titular de un determinado derecho, o certifica que tienes una determinada condición, proveedor, eres efectivamente, tienes determinada calidad de investigador especializado. Eso lo puede certificar la autoridad administrativa. Y eso también es un acto administrativo. Una constancia también puede ser un acto administrativo. Entonces, el acto administrativo puede tener diferentes objetos, de acuerdo a lo que está contenido en ese acto administrativo, de acuerdo a lo que el acto administrativo puede expresar. Y ese objeto debe determinar inequívocamente sus efectos jurídicos. Debe ser claro, debe ser preciso, como les decía. El objeto sobre el cual se pronuncia el acto administrativo no debe quedar dudas sobre qué se está pronunciando, sobre qué va a recaer la decisión que está emitiendo la autoridad administrativa. No debe haber dudas que se está pronunciando sobre la construcción en ese edificio, en esa vivienda, ubicada en tal lugar específico. Debe señalar claramente si está otorgando o denegando lo solicitado. No debe quedar dudas si a la administración me está otorgando o me está denegando. El acto tiene que ser claro al respecto, tiene que expresar claramente lo que está señalando, lo que está decidiendo. Como les decía, tiene que ajustarse al ordenamiento jurídico. El acto no puede autorizar actividades ilícitas. Tiene que ser preciso, como les decía, no debe quedar dudas sobre su contenido y debe ser posible física y jurídicamente. ¿Cómo se entiende esto? Yo no puedo otorgarle un acto, por ejemplo, de administrativo que permita la disposición de un bien cuando la persona no tiene el derecho sobre ese bien, de disposición sobre ese bien. No puede, en tal sentido, ejercer los atributos de una propiedad respecto a ese bien. Entonces estaría siendo inviable jurídicamente que yo le otorgue algo que le permita disponer sobre ese bien. Debe ser posible ejecutar físicamente. Si el bien no existe, si el local comercial no lo tiene, entonces no es posible que efectivamente se ejecute acciones sobre ese local. Entonces, por lo tanto, tiene que verificarse que lo que yo estoy decidiendo pueda ser posible realizarse, pueda llevarse a cabo correctamente, que pueda realizarse de manera completa, sin ningún tipo de imposibilidad jurídica o física de lo que yo estoy decidiendo se pueda llevar a cabo. Ahora, también respecto al objeto, ese contenido del acto administrativo debe ser congruente
con todas las cuestiones surgidas dentro del procedimiento. Ahí tiene que evaluarse efectivamente todo lo que le ha pedido el administrado. También tiene que tener en cuenta lo que la administración pública ha evaluado durante el procedimiento. En ese caso, tiene que decirle al administrado: yo me pronuncio sobre todas las cuestiones que he apreciado en el procedimiento. Yo he visto que realmente se ha verificado, se ha cumplido con constatar todo ello. Todas esas cuestiones que yo he verificado dentro del procedimiento tienen que estar expresadas en el contenido del acto administrativo, manifestándole al administrado qué es todo aquello que ha podido evaluar, revisar como consecuencia de ese acto administrativo, de ese procedimiento, y en el acto administrativo tiene que estar contenido todo aquello que yo he podido revisar, evaluar al respecto. Con relación a la finalidad pública, ya les decía, cada entidad tiene determinadas facultades que le han sido otorgadas al órgano encargado de emitir ese acto administrativo en las normas de su creación, en las normas que regulan su funcionamiento. Ahí están definidas qué es lo que puede hacer esa entidad. Ahí está definido a qué se debe, cuáles son los elementos que debe cumplir, cuáles son las finalidades que debe cumplir, qué aspectos debe supervisar, verificar. Y entonces ese acto administrativo no puede ir en contra, como les decía, de esa finalidad pública que tiene la entidad que lo está emitiendo. No puede ir desconocer, contrariar, ir más allá de lo que le permite las normas de su creación, las normas que establecen su funcionamiento. Esa finalidad pública implica también que no puede ponerse ningún tipo de interés particular, interés económico, por encima de ese procedimiento, de una finalidad de interés general. No puedo, en ese caso, ir más allá de aquello que me amerita, me acredita la propia normativa que regula mis actividades. Yo no puedo favorecer a nadie indebidamente, ni utilizar lo que se llama la desviación de poder. A través de mi acto administrativo, favorecer o buscar actos encubiertos, actos que vayan más allá de lo que corresponde aprobar, o que favorezcan indebidamente a determinada persona o grupo de interés. La administración pública solamente se debe a fines de esa naturaleza, a fines de interés público. No puede ir más allá de ello. Tiene que cautelar, proteger sobre todo esa finalidad pública que está señalada en la norma que ha creado a esa entidad, que ha desarrollado las funciones y las finalidades de esa entidad. Si una norma que establece cómo funciona una entidad o le establece determinadas facultades, qué es lo que puede hacer una entidad, no precisa para qué sirve esa facultad, esa función que le ha sido otorgada a la entidad, eso no genera discrecionalidad en la entidad. No es que yo tenga una función que no me han dicho exactamente para qué sirve y en base a eso yo puedo actuar discrecionalmente, en el sentido que yo puedo actuar como, digamos, me dé la gana, en el sentido de que yo puedo actuar de cualquier manera y que puedo emitir actos administrativos en base a esa función y de cualquier tipo. Siempre hay que tener en cuenta que el fin último para toda entidad pública será el servicio al interés público. No puede ir por encima de ese interés público, no puede ir en contra de ese interés público las decisiones que adopte una entidad pública al respecto. Sobre la motivación, como decía, ahí van a estar expresados los motivos. ¿Cuáles son las razones jurídicas y fácticas para dictar una decisión? ¿Qué hechos, qué elementos, qué información, qué normas sustentan lo que yo estoy decidiendo?
Y esa motivación tiene que ser congruente con lo actuado en el procedimiento. O sea, si yo he hecho inspecciones, he pedido informes a áreas especializadas, he coordinado con otras entidades, he solicitado peritos, todo eso debe constar en la motivación. Ahí debe decir claramente cómo he utilizado toda esa información para efectos de resolver mi procedimiento. Asimismo, esa motivación debe estar en proporción al contenido del acto administrativo. Si estoy resolviendo un asunto complejo, implica revisión de muchos documentos, mucha información, verificar mucha información. Todo eso debe estar expresado en el acto administrativo. Entonces, mi motivación será más amplia, más extensa. No significa llenar hojas, copiar y pegar y demasiada información que no sirva. Tengo que poner información relevante, pero que justifique, que sustente cómo estoy decidiendo ese procedimiento. Siempre ese sustento, esa motivación, debe ser conforme al ordenamiento. No puede ir en contra de lo que prevé el ordenamiento. No puede contradecir las normas que regulan, como les decía, la propia actividad de esa entidad. Si yo voy a utilizar como sustento de mi acto administrativo, con parte de mi motivación de mi acto administrativo, informes, dictámenes, que me han servido a mí para poder tener más claras las cosas, para tener mayor información, para poder verificar, constatar determinados asuntos, esa información debe ser notificada junto con el acto administrativo. O sea, junto con la resolución que contiene el acto administrativo, yo tengo que adjuntar qué informes, qué dictámenes, qué sustento he utilizado para llegar a tomar esa decisión contenida en el acto administrativo. En la motivación, yo también tengo que señalar cuáles son los hechos probados que yo he considerado relevantes para el caso. Yo verifiqué que efectivamente los planos eran los correctos, que realmente el administrado cumplió con todos los requisitos, que acreditó el pago del derecho de tramitación correspondiente. Yo he verificado todo eso. Todo eso me sirve a mí es relevante para mí como entidad para efecto de tomar una decisión. Y ahí también expongo en la motivación cuáles son las razones jurídicas, normativas de lo que yo he revisado la norma, el administrado cumple o no cumple con lo mínimo requerido para obtener ese acto administrativo. Ahí yo estoy exponiendo, estoy sustentando cuáles son los argumentos que efectivamente justifican que yo le otorgue o no le otorgue lo que está pidiendo el administrado. Si cumplió o no cumplió con la norma, cómo cumplió o cómo no la cumplió la norma. Entonces, esa fundamentación jurídica tiene que estar señalada dentro de ese acto administrativo. Hay que tener en cuenta que muchas veces se utiliza como motivación, como sustento del acto administrativo, algunas fórmulas imprecisas, oscuras de motivación. No es clara la motivación, no está señalado expresamente con claridad cómo y qué ha tenido en cuenta la entidad pública para efectos de resolver. Hay que tener en cuenta que tampoco que no constituye causal de nulidad el hecho de que un superior jerárquico, cuando se resuelve, por ejemplo, un recurso de apelación, tenga una apreciación distinta. ¿Qué pasa muchas veces? Que un acto administrativo se impugna, se va a un recurso de apelación y el superior jerárquico, como hay nuevos argumentos o lo evalúa el tema de diferente manera, puede tener una apreciación distinta que el órgano que emitió el acto en un primer momento. Y esa decisión distinta no implica que el acto sea nulo, sino simplemente que en el ejercicio de su capacidad de evaluar el hecho nuevamente, los argumentos, la información que obra en el expediente, ese superior jerárquico puede tener una opinión distinta.
Y eso es válido. Justamente para eso sirven los recursos de apelación, sobre todo, para que lo revise otra autoridad diferente a la que resolvió el acto originalmente, en primera instancia. ¿Qué actos no necesitan motivación? Porque no todo acto de la administración necesita una motivación que fundamente, que explique, que señale las razones jurídicas o de hecho que llevaron a tomar una decisión en ese sentido. Hay decisiones de mero trámite. Hay decisiones que impulsan el procedimiento. Por ejemplo, remitir el expediente a otra área, sacar unas copias. Eso no implica que le justifiquemos, que le expliquemos fundamentadamente al administrado por qué estamos haciendo eso. Son actos de desarrollo, de trámite del procedimiento. O también no necesita motivación cuando la autoridad va a estimar ya procedente lo pedido por el administrado y el acto no perjudica derechos de terceros. Hay que tener en cuenta que siempre la norma administrativa tiene en cuenta como salvaguarda el no afectar derechos de terceros, no perjudicar derechos de los terceros, que puedan verse afectados por las decisiones que se adopten durante el procedimiento administrativo. Entonces, si vemos que un caso sí afecta el acto administrativo, va a perjudicar derechos de terceros, por lo tanto, en ese caso, no se requiere necesariamente una motivación, se requiere necesariamente una motivación. O también cuando la autoridad administrativa produce gran cantidad de actos iguales. A veces hay actos que son masivos, que ya la motivación es similar, porque están resolviendo sobre lo mismo. Entonces no vamos a cambiar la motivación para cada caso, sino que utilizamos la misma motivación porque estamos resolviendo masivamente. Una misma situación, voy a utilizar la misma normativa, la misma información, los mismos documentos, porque estoy resolviendo asuntos de carácter similar. Entonces, en ese caso, no voy a exigir una motivación distinta para cada caso igual, que tiene la misma naturaleza. En cuanto al procedimiento regular, como les decía, ese acto debe ser conformado mediante el cumplimiento de ese procedimiento previsto para su generación. Como les decía en el ejemplo de la licencia tipo A, y que me la tramitaban con el procedimiento tipo B. Debe ser el procedimiento adecuado, correcto, le corresponde a la emisión de ese acto administrativo. La falta de este procedimiento, cuando no existe ese procedimiento regular, va a generar la sanción mayor, que es la nulidad. Como les decía, un acto en el cual no se acredita que se ha llevado a cabo el procedimiento regular va a implicar una nulidad del mismo, de ese acto administrativo afectado por esa falta de procedimiento regular. ¿Por qué la relevancia, y lo vamos a seguir incidiendo en esto cuando hablemos específicamente de procedimiento, de la necesidad de contar con un procedimiento siempre? Porque el procedimiento sirve como un equilibrio en la balanza entre administrado y la administración pública. Les digo que la relación jurídica administrativa entre administrado y administración pública está desbalanceada. ¿Por qué? Porque hay una parte que decide si otorga o no lo solicitado, como le decía en el caso de la licencia, y otra que solicita, que lo pide, pero no tiene ningún tipo de influencia en la decisión que adopte la administración. Entonces, ¿qué busca el procedimiento? De alguna manera, equilibrar esa balanza en el sentido de decir, ok, la entidad pública es la que va a resolver, es la que va a emitir la decisión, solo es una declaración unilateral, solamente ella decide, no hay ningún tipo de acuerdo con el administrado respecto a la decisión que adopte, pero esa decisión la va a emitir como consecuencia de un procedimiento en el cual se hayan respetado los derechos de los administrados, que se le haya permitido al administrado, como les decía, revisar el expediente,
ser notificado de las situaciones importantes, ejercer su derecho de defensa, presentar pruebas, alegatos. Todo eso debe ser parte de un procedimiento regular. Porque el administrado puede ser que no esté de acuerdo con la decisión final que se adopte en ese procedimiento. Pero esa decisión, si está sustentada en un procedimiento regular, en un procedimiento correctamente llevado, se puede cuestionar el fondo de la decisión, pero no se puede cuestionar que haya sido resultado de un procedimiento en que se hayan vulnerado esas garantías mínimas, esos derechos mínimos para el administrado. Entonces, esa es la relevancia que tiene el procedimiento como parte de un elemento esencial del acto administrativo. En principio se presume la validez de los actos administrativos. ¿Por qué? Se considera que todo acto administrativo ha sido emitido con estos requisitos de validez, competencia, objeto, fin, objeto lícito, fin público, procedimiento regular y motivación. Se presume en principio que todo acto administrativo tiene esos elementos. Entonces, mientras no sea declarada la nulidad de ese acto administrativo, todo acto se considerará válido. Es una presunción relativa, en el sentido que eso puede ser desvirtuado. Puede ser que luego el acto administrativo se verifique, se revise nuevamente, ya sea por la misma entidad o se revise a través de por el Poder Judicial, por ejemplo, y se considera que el acto es nulo. Pero eso sería luego de una verificación. En principio, emitido un acto administrativo, se presume que este es válido, en tanto su nulidad no sea declarada. ¿Por qué el acto administrativo está protegido por esta presunción de validez? Se considera que la administración debe conocer el derecho, que no debe haber dudas respecto a la aplicación del derecho por parte de la administración, que la administración conoce cómo opera la normativa, que respeta la normativa. También se da esa presunción de validez porque se quiere privilegiar la celeridad de la gestión pública. Imagínense que cada acto que emite la administración, antes de poder ser cumplido, tenga que pasar por un filtro de evaluarse su validez, que realmente el acto ha sido bien emitido, pues tendríamos una demora en todos los procedimientos, en toda la ejecución de las decisiones por parte de las entidades públicas. Porque todo tendría que esperar a que se verifique si el acto ha sido emitido por un órgano competente, si es un fin ilícito, si ha sido efectivamente un procedimiento correcto. Eso demoraría en cada caso. Imaginen todas las entidades que emiten actos administrativos todos los días, que se esté cuestionando antes de que se ejecuten, de que se hagan cumplir cada acto administrativo. No se puede. Entonces, por lo tanto, cada acto administrativo está protegido por esa presunción de validez. Se presume que ha sido correctamente emitido, que es válido. Pero eso se puede, como les decía, luego desvirtuar, porque en este caso existe la posibilidad de cuestionar luego esa validez del acto administrativo. Y aquí la carga de la prueba se invierte, en el sentido que el administrado tiene que sustentar, en el caso que la nulidad sea planteada como parte de un recurso, ¿no? Si yo estoy planteando que el acto es nulo, no hay un recurso propiamente de nulidad en el ámbito administrativo. No es que va a decir el acto es nulo y solamente me voy a enfocar en eso y a presentar un recurso de nulidad, sino que la nulidad será parte de una pretensión dentro de un recurso de reconsideración o un recurso de apelación. Ahí voy a incluir la pretensión de nulidad. Y en este caso tengo que sustentar, yo como impugnante, que efectivamente ese acto tiene esos vicios que ameritan declarar la nulidad del mismo.
¿Qué otro efecto genera esa presunción de validez? Que no se requiere la confirmación del acto para que sea válido. Ya emitido el acto notificado a sus destinatarios, el acto ya se considera válido como tal. Y como tal genera la obligación de acatarlo. Cuando me notifican, yo ya tengo la obligación de cumplir lo que me manifieste el acto. Puedo no estar de acuerdo, pero mientras no sea declarado lo contrario, tengo la obligación de cumplirlo. Porque ya hay una validez que se presume. Y en estos casos también, la forma en la cual yo pudiera solamente atacar esa validez del acto, tendría que ceñirme, tendría que sustentarla en la existencia de determinadas causales que afecten la validez de ese acto administrativo. Esas causales están señaladas expresamente en la norma y que determinan, establecen que un acto pueda ser considerado nulo. Entre estas causales tenemos obviamente todo aquello que implique una contravención al todo el ordenamiento jurídico, entendido que sea constitución, leyes o normas de carácter reglamentario. Todo aquello que implique un acto que está yendo en contra del ordenamiento se sanciona con nulidad. No pudiera ser válido un acto que vaya en contra de derechos reconocidos en la Constitución, de disposiciones legales o de la misma normativa reglamentaria, ya sea normativa reglamentaria general o normativa reglamentaria que emitan las mismas entidades. Ustedes saben que cada entidad pública tiene potestades reglamentarias sobre la base de la cual puede emitir disposiciones internas que regulan su funcionamiento, sus actividades, y esas disposiciones reglamentarias también está obligada a la entidad pública a cumplir con ellas. Entonces, si en la emisión de un acto administrativo se establece, se verifica que realmente ese acto está yendo en contra de todo ese ordenamiento, pues tenemos un grave problema en ese acto. Efectivamente, ese acto puede ser afectado directamente por una causal de nulidad. Ir en contra del ordenamiento jurídico. Cuando hablábamos del tema del principio de legalidad, lo decíamos claramente. La administración pública se debe a ese ordenamiento jurídico. Entonces, en su actuación particular, cuando emite actos administrativos específicos, no puede ir en contra de ese ordenamiento jurídico. Otra causal de nulidad específica es justamente el defecto o la omisión de alguno de esos requisitos de validez. Y ahí vamos a hablar justamente con lo que hemos señalado previamente. O sea, si falta alguno de estos requisitos, tienen que estar presentes todos estos requisitos, sin los cuales el acto no es válido. Si falta o ha sido plasmado de manera insuficiente, defectuosa, ese acto puede ser nulo. Deja la posibilidad también, la norma y la práctica, en el sentido de la posible conservación del acto administrativo. Hay ciertos supuestos en los cuales es factible que ese acto, a pesar de estar afectado por algún vicio de nulidad, pueda conservarse. ¿Qué implica? Que a pesar de estar afectado por este vicio, el acto se mantenga, se conserve, no sea declarado nulo. Pueda sobrevivir en el orden jurídico. Pueda conservarse el acto porque hay razones que justifican, que permiten subsanar, corregir esas deficiencias y en este caso no declarar nulo el acto. Otro supuesto de nulidad que afecta tanto a los actos expresos, ¿se acuerdan que hablábamos al comienzo? Actos emitidos expresamente por la administración, que directamente llegan a ser notificados, en los cuales yo conozco con claridad cuál ha sido la voluntad de la administración, o actos aprobados automáticamente. Más adelante
se puede desarrollar ese tema en el sentido de los actos de aprobación automática, aquellos en los cuales se otorgan básicamente por la verificación por parte de la entidad del cumplimiento de determinados requisitos. Constatado todo ello, se da por aprobado automáticamente lo que yo estaba pidiendo. O tanto estos actos expresos obtenidos por aprobación automática o por silencio positivo, que también mencionamos anteriormente, todos estos actos de ese tipo, que se adquieren facultades, derechos, si es que hay una afectación evidenciada al ordenamiento jurídico, o cuando estos actos han sido obtenidos con el incumplimiento de los requisitos, la documentación o trámites esenciales para ser adquiridos. Hay determinados requisitos que no pueden obviarse. Hay determinada información que tenía que presentarse sin la cual no podía acreditarse lo que yo estaba requiriendo. Determinados trámites que eran esenciales, no formales, no subsanables, que eran indispensables para poder adquirir el derecho, el título que yo estaba solicitando a través del procedimiento administrativo y en el cual tenía que ser expresado o reconocido en el acto correspondiente. Sin la presencia de esos requisitos, documentación o trámite esencial, eso permite establecer la falta de validez del acto. Y pasa muchas veces, sobre todo en los actos obtenidos por aprobación automática o por silencio positivo, en los cuales la administración hace una verificación, una fiscalización posterior. No lo hace inmediatamente. Luego de cierto tiempo y sobre determinados universos de ese tipo de actos generados vía aprobación automática o por silencio positivo, de ese grupo la entidad hace una verificación. Constata posteriormente si realmente ese acto, sobre todo los aprobados automáticamente, que estaban sustentados en una presunción de veracidad, en el sentido que lo que presentó el administrado se consideraba veraz, o más aún un silencio positivo, en el cual no hubo ninguna posibilidad de evaluación porque la administración se le pasó el plazo y por consiguiente nunca hubo una resolución expresa. Ya el administrado fue beneficiado en su momento con la aprobación, con el acto presunto que era el silencio positivo. Pero se reserva a la administración la fiscalización posterior, en la cual pueda, luego de 6 meses, por ejemplo, pueda constatar, verificar si realmente el administrado tenía las condiciones esenciales, los requisitos esenciales para poder obtener lo que buscaba a través de ese procedimiento. Entonces, esta situación en la cual se pueda verificar la nulidad posteriormente por la falta de esos elementos esenciales, se da sobre todo a través de este mecanismo de fiscalización posterior, que es un privilegio que se reservan las entidades para poder constatar después de cierto tiempo si realmente lo que se obtuvo a través de un acto, ya sea expreso o un acto presunto como silencio positivo, o un acto obtenido por aprobación automática, realmente tenía el sustento esencial, el sustento indispensable. Y otro supuesto de causal de nulidad, que es evidente, que genera pues realmente un vicio insubsanable, es aquellos actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal. Aquellos que han sido consecuencia también de un acto constitutivo de infracción penal. Entonces imaginemos una licencia obtenida a raíz de un cohecho, un soborno, a través de un acto ilegal, ilícito, considerado como delito. Entonces, si se verifica, cuestión difícil de comprobar, pero si llega a verificar que efectivamente el acto administrativo obtenido ha sido consecuencia de ese tipo de actos delictivos, pues realmente eso va a determinar, aparte de las consecuencias penales, la sanción inmediata de la nulidad de ese acto administrativo. No puede mantenerse en el ordenamiento jurídico algo que ha nacido de un actuar ilícito, de un actuar delictivo.
¿Y quién declara la nulidad? Ya les decía que no existe el recurso de nulidad propiamente dicho. Si yo soy el administrado, como administrado busco efectivamente que se declare la nulidad de determinado acto, yo estoy seguro de que realmente ese acto ha sido emitido como consecuencia de un vicio insubsanable, un vicio que amerita la nulidad, yo planteo la nulidad de ese acto por medio de los recursos que me habilita el ordenamiento. Ya lo decíamos, reconsideración, apelación, revisión de manera excepcional. Y ahí, ¿quién va a evaluar si efectivamente, dentro de ese recurso de reconsideración, si amerita, o de apelación, si amerita la nulidad, va a ser la autoridad competente para resolver ese recurso? Y efectivamente, al verificar la información, las pruebas que acreditan ese recurso, pues yo constato que realmente sí hay una causal de nulidad. Y ahí voy a resolver, al resolver el recurso de reconsideración o de apelación, voy a pronunciarme sobre la nulidad que estaba haciendo parte de la pretensión del administrado. Otra posibilidad es la nulidad de oficio. Cuando es la propia administración la que verifica, constata que efectivamente el acto emitido sí estaba afectado por un vicio de nulidad. Y esta es una nulidad llamada de oficio porque parte de la misma administración. La propia administración, luego de 1 año o 2 años, verificó esos actos y constató que realmente pues aquí faltaba el elemento competencial, o faltó un procedimiento regular, o no hubo ninguna motivación en el acto administrativo, y por consiguiente ese acto está afectado por la nulidad. Y tiene un plazo para poder declarar la nulidad de oficio, para que la entidad misma se encargue de corregir y declarar la nulidad de un acto administrativo afectado por estos vicios de validez. Tendrá actualmente un plazo de 2 años para poder declarar esa nulidad en la vía administrativa. Y si se le pasa ese plazo de 2 años, la misma entidad puede recurrir ante el Poder Judicial por 3 años más para efectos de que sea ya otra instancia, la vía judicial, donde se declare la nulidad del acto administrativo afectado por un vicio de esta naturaleza. Hay que destacar, y siempre lo hago presente, que esta nulidad es consecuencia muchas veces de un actuar inadecuado, un actuar irregular de parte de quienes tramitan los procedimientos, de quienes emiten el acto administrativo y no verifican que ese acto se emita con las garantías y con los elementos básicos de validez de ese acto administrativo. Entonces, si no se ha hecho eso, no se ha hecho esa adecuada verificación, no se ha trabajado correctamente el procedimiento y no se ha emitido un acto debidamente, eso efectivamente es causal de responsabilidad. Quien emite un acto inválido se hace responsable por ello. No solamente queda el tema en la sanción de nulidad, en el tema de que el acto se declare nulo, inexistente y que se vuelva a emitir, sino también hay una responsabilidad que no puede obviarse, no puede dejarse, debe verificar, de deslindar respecto a quien emite un acto administrativo con estas características, afectado por esos vicios. Se va a ver si efectivamente, pues, ¿por qué pasó eso? ¿Y qué efectos tiene la nulidad? Hay un efecto natural en la nulidad. Es el tema del efecto retroactivo a la fecha del acto. Es como que en concreto y en forma coloquial se dice el acto nunca existió. Regresan las cosas al momento antes que se emitiera ese acto. Ese efecto declarativo y retroactivo es lo usual respecto a la declaración de nulidad de un acto administrativo. Deja la salvaguarda también, la norma,
respecto a los derechos adquiridos de buena fe por terceros. Aquellas personas que no sabían, no conocían que efectivamente, pues, la actuación, el contrato, la intervención que tuvieron vinculada a el acto administrativo que se cuestiona, pues no sabían que estaba afectado por un vicio de nulidad. Y por lo tanto, adquirieron derechos de buena fe. En este caso, si se comprueba que han sido adquiridos de buena fe, no conocían esas causales de nulidad, la nulidad recién surtirá efectos hacia adelante, a futuro. No a la fecha en que se emitió el acto, sino recién a partir de que se declare la nulidad del mismo. ¿Qué otro efecto genera la nulidad? Los administrados, a partir de que el acto se declare nulo, ¿se acuerdan? Esta presunción de validez desaparece. Y por lo tanto, la obligación de acatar ese acto administrativo también desaparece. Incluso los funcionarios, servidores que conocen que ese acto ya no es tal, ya ha sido declarado nulo, se oponen a la ejecución del mismo. Ustedes saben que un acto tiene unas atribuciones, tiene una naturaleza también de ser ejecutable, de que yo no solamente declaro como administración, manifiesto mi decisión, sino que también puedo hacer cumplir mi decisión, hacer ejecutar lo que está expresado en el acto administrativo. Entonces, yo me puedo oponer ya a la ejecución de ese acto porque sé que está afectado por la nulidad. Fundamento, explico por qué no quiero continuar con la ejecución de ese acto administrativo que ha sido declarado nulo. Hay situaciones en las cuales el acto ya afectado por este vicio de nulidad ya se consumó, ya produzco efectos, ya no sea posible retrotraer esos efectos, ya son irreparables. En este caso, ya no cabe ello y da lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto siempre. La indemnización para el afectado, porque ya ha habido un perjuicio irreparable. Ya el acto se consumó en su momento, ya no es posible volver hacia atrás y por lo tanto el perjuicio ha sido configurado. Entonces solamente cabe ahí ver, evaluar la responsabilidad de quien emitió ese acto y en su caso la indemnización para el afectado por ese acto que ya generó perjuicio o efectos irreparables. Sobre los alcances de la nulidad, hay que tener en cuenta también que puede haber actos vinculados. La nulidad de un acto específico puede implicar a la de los que vienen a continuación en el mismo procedimiento cuando sean consecuencia de este. Entonces, si hay una relación entre ese acto inicial que ha sido declarado nulo y otros actos posteriores que se dan en el mismo procedimiento, esos actos posteriores también van a ser afectados por la declaración de nulidad. ¿Cabe una nulidad parcial de un acto administrativo? Efectivamente, sí es factible. Cabe la posibilidad que no solamente se conserve una parte del acto administrativo, que se declare la nulidad parcial de ese acto, implica que las otras partes que no estén afectadas por ese vicio de nulidad, que resulten independientes de esa parte nula, se mantengan, se conserven como tal. Salvo que ese acto, también otra parte sea consecuencia, ni tampoco impide la producción de efectos para los cuales el acto puede ser idóneo. O sea, realmente el acto sí en esta parte está correctamente configurado. Para ejemplificar, digamos, esta posibilidad de una nulidad parcial de un acto administrativo, en la cual se declare nulo en parte, pero se conserve otra parte del acto administrativo, pongo, por ejemplo, un caso en el cual Sunafil va a verificar
el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo en una determinada obra que llevaba ejecutando una empresa. Entonces, SUNAFIL establece que efectivamente hay incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de esta empresa. Y procede a iniciar un procedimiento en el cual sanciona a la empresa con una multa por el incumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, y además revoca la licencia de obra de construcción de esta empresa. Entonces, se lleva esto, se cuestiona esto, esta decisión de SUNAFIL, no por el lado de la multa, no por el lado de la multa impuesta, porque había incumplimiento efectivamente comprobado de la inspección, de la fiscalización que se hizo, de las obligaciones a las que estaba sometida esta empresa por la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Pero SUNAFIL fue más allá, excedió en sus atribuciones, en su elemento competencial, disponiendo la revocatoria de esa licencia. Algo para el cual no era competente, algo que correspondía a otra entidad. Entonces, ese aspecto del acto administrativo emitido por SUNAFIL estaba afectado por un vicio de nulidad. Se estaba afectando el acto administrativo por la falta del elemento competencial del mismo. Por consiguiente, esa decisión, esa parte del acto administrativo que implicaba la decisión de revocar la licencia, no era válida. Sin embargo, la parte que correspondía a la imposición de sanciones, de multa, por el incumplimiento de obligaciones de carácter vinculadas a seguridad y salud en el trabajo, pues sí, eso se mantiene. Se conserva el acto. Hay una nulidad parcial solamente de ese acto administrativo. No porque un acto tenga un vicio en determinado aspecto separable de ese acto administrativo, todo el acto tiene que ser declarado nulo. Se puede mantener esa parte rescatable, esa parte que no está afectada por ese vicio de invalidez. También respecto a esos alcances de la nulidad, hay que tener en cuenta que quien declara la nulidad, en este caso de posible nulidad parcial, dispone la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido igual hubiese permanecido de manera similar de no haberse incurrido en el vicio. O sea, el vicio generado no ha afectado en nada a esas actuaciones. Igual se hubieran dado de la misma forma. En tal sentido, pueden mantenerse, pueden conservarse. No hay necesidad de eliminarlo todo. Y esto nos lleva a los supuestos que deben darse para el tema de la conservación del acto. Recuerden que les hablaba de la falta de requisitos, de documentación, de trámites esenciales. ¿Qué pasa cuando no es así? No es así. Cuando el vicio de ese acto administrativo no sea trascendente. Y es factible en estos casos que ese acto sea enmendado por la propia autoridad que emitió ese acto. Hay casos y casos en este tema. Efectivamente, si ha sido emitido por un órgano incompetente el acto administrativo, pues no hay forma de rescatarlo, no hay forma de subsanarlo, de enmendarlo. Simplemente no le correspondía a ese órgano administrativo tomar esa decisión, manifestarse de esa manera. Pero hay supuestos, hay casos en los cuales la deficiencia recae sobre, por ejemplo, un contenido impreciso, ¿no? El objeto está ahí, pero no está definido claramente en el contenido del acto. No es muy congruente con las cuestiones surgidas en la motivación.
no ha comprendido todo aquello que el expediente se ha llevado a cabo, se ha actuado dentro del expediente. Está ese elemento del parte que constituye parte del acto administrativo, que es el contenido, el objeto, pero no está del todo correctamente desarrollado. ¿O qué pasa con el acto emitido con una motivación insuficiente o parcial? Existe la motivación, están desarrolladas las razones fácticas, jurídicas, para emitir ese acto administrativo, pero no han sido suficientemente explicitadas, no han sido suficientemente desarrolladas. No hay una argumentación del todo suficiente. Entonces, hay una motivación, sí, pero es parcial. Hay una motivación, pero no es la correcta, no es la ideal, no es la que se busca necesariamente para un acto administrativo correctamente emitido. Esos aspectos que están afectando el acto administrativo pudieran, en estos supuestos, enmendarse, poder corregirse, sin que tenga que declararse la nulidad necesariamente del acto administrativo. Otro supuesto, un acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento. Ya les decía que en el ámbito del procedimiento, en el ámbito general del manejo del procedimiento, vamos a encontrar con muchas situaciones de carácter formal, algunas de las cuales tienen trascendencia y otras formalidades no indispensables, no esenciales dentro del procedimiento. Entonces, podríamos ahí decir que si no se han llevado a cabo esas formalidades no esenciales, ha sido un procedimiento no regular o ha sido una afectación al debido procedimiento. Hay que tener en cuenta que la falta de esas formalidades no esenciales igual no afecta la decisión final. No ha impedido, no ha cambiado el sentido de la decisión final. No se ha afectado por la falta de esas formalidades no esenciales el debido proceso respecto al administrado. No se le ha vulnerado su derecho de defensa. No se le ha generado ninguna afectación irreparable. Entonces, si bien se ha afectado el procedimiento regular, esa afectación no es de tal naturaleza, no es de tal entidad, no es de tal magnitud que lleva a considerar la falta de un aspecto esencial en el procedimiento. Y otra posibilidad de conservar el acto también se da cuando se concluya que de cualquier otro modo el acto hubiese tenido el mismo contenido. De no haberse producido el vicio, el acto hubiera tenido el mismo contenido. No hay duda al respecto. Lo que se plantea es que hay una conclusión indubitable de que el acto hubiera tenido el mismo contenido. Por lo que resulta factible no eliminarlo, sino mantenerlo con la posibilidad de conservar ese acto, pero subsanando, corrigiendo los defectos que este acto haya tenido al respecto. Aquellos actos también que son factibles de ser subsanados, de ser conservados, básicamente, aquellos que han sido emitidos con omisión de documentación no esencial, ¿no? Aquí viene igual como hablábamos con el tema de formalidad no esencial, también aquí hay documentación no esencial. Y para ello tendríamos que remitirnos a la naturaleza informalista, la naturaleza flexible que tiene el procedimiento, en el sentido que aquellas formalidades no esenciales, aquellos trámites no esenciales, aquella documentación esencial, no paralice el procedimiento, no impida que continúe su curso, no impida que, en este caso, el acto siga manteniendo su finalidad, que el acto se siga conservando y que no sea afectado por una nulidad tajante. Hay que tener en cuenta que aún en estos casos de enmienda, ¿no?, aún de la posibilidad de ser subsanable, subsiste
la responsabilidad de quien emitió ese acto con vicio, porque igual el acto no ha sido correctamente emitido, no está perfecto, no está totalmente emitido con todos los elementos que debía tener. Salvo que esa enmienda se produzca sin que lo haya solicitado la parte, sin la misma autoridad se haya percatado de las deficiencias que tenía el acto, que el acto todavía no haya empezado a ejecutarse, ¿no? Que todavía la decisión contenida en ese acto administrativo todavía no ha llegado a implementarse, a efectivizarse como tal. Y en ese sentido, todavía no se ha generado ningún tipo de vicio irreparable, ningún tipo de afectación irreparable. Entonces, esa enmienda todavía permite, de alguna manera, disimular los defectos aún existentes y que pueda, en tal sentido, corregirse por el mismo autor del acto sin que le genere necesariamente una responsabilidad. Sobre la independencia de estos vicios, hay que tener en cuenta que una cosa es la validez del acto administrativo emitido, como tal, con todos los elementos que hemos visto, de los vicios que pueden venir después en la ejecución de ese acto administrativo, lo que ya es propiamente la actuación material de la administración pública. O sea, yo decido revocar una licencia de funcionamiento, ¿okay?, de un local comercial, ¿ok? Y ejecuto esa decisión después con el cierre de ese local, con la clausura de ese local. Ya utilizo ya una in situ, voy al local, cierro ese local, perfecto. Eso ya es ejecución material de la decisión contenida en el acto administrativo. Esos vicios en los cuales yo incurrí en la ejecución, no en el acto administrativo en sí, sino en cómo ejecuto, en cómo hago cumplir ese acto administrativo, en esa actuación material de la administración, son independientes de la validez del acto inicial, del acto original en sí. O la notificación que llevo a cabo no es la adecuada, no es la correcta. No notifico al lugar correcto, o en hora inadecuada, o no adjunta la documentación que sustente el acto administrativo. Entonces, esos defectos, esos vicios incurridos en la notificación, son independientes de la validez del acto administrativo. Aquí ya no vamos a hablar, pues, en el caso particular de la notificación puede tener que volverse a hacer, pero es una deficiencia de la notificación, del acto de notificar, de poner en conocimiento a los administrados del acto. Pero no es un vicio que tiene que ver con la validez propiamente dicha del acto administrativo. Y aquí nos va a llevar al tema con el que voy a cerrar, es la eficacia del acto administrativo. Hay que tener la diferenciación clara entre validez y eficacia del acto administrativo. Ya hemos dicho que los elementos de validez del acto administrativo están determinados por la competencia, el objeto, el fin lícito, el procedimiento regular y la motivación debida del acto administrativo. Estos elementos determinan la validez y la presunción de validez que protege el acto administrativo, salvo que se declare lo contrario. Pero luego ese acto, para que sea obligatorio cumplimiento, para que sea cumplido, para que sea acatado por el administrado, debe ser notificado. Debe generar efectos a partir de su notificación correctamente realizada. Ese acto administrativo recién será eficaz a partir de que la notificación produce sus efectos. Entonces, un acto puede ser válido, perfectamente emitido, con todos los elementos que hemos conversado. Sin embargo, puede ser ineficaz si es que no ha sido debidamente notificado. No genera sus efectos. Mientras no sea notificado, el administrador no se entera, no está obligado a cumplirlo, no se puede ejecutar lo que ordena el acto administrativo. Limita la ejecución, limita el cumplimiento de ese acto administrativo, la falta de una notificación correctamente efectuada. Hay una situación particular en el sentido respecto a la eficacia de ese acto,
¿no? Que ya hemos señalado la diferenciación. Validez, determinada por los elementos que hemos conversado previamente, y eficacia, que viene por la forma en la cual se notifica, se comunica el acto administrativo, tiene que ser indubitable, acreditado, que efectivamente ha sido puesto en conocimiento de los administrados. Dentro de la eficacia del acto, hay un supuesto que determina que el acto administrativo que otorga un beneficio a un administrado se puede entender eficaz desde la fecha de su emisión. Usualmente un acto administrativo es eficaz desde la fecha de su notificación, cuando llega efectivamente a ser conocido directamente al lugar, dependiendo de la forma de notificación que utilicemos, de la modalidad de notificación que utilicemos, sea conocido efectivamente para el administrado. Pero en estos casos de un acto favorable, un acto que va en beneficio del administrado, se puede entender eficaz el mismo desde que la fecha de que se emitió, no la fecha en que fue notificado. Salvo que el mismo acto prevea que su eficacia es recién a partir de la notificación o en una fecha posterior, incluso eficacia diferida. Pero en estos casos, sobre todo de actos beneficiosos o favorables al administrado, en este caso, se puede considerar la eficacia a partir de la misma fecha de emisión del acto administrativo. Y sobre eficacia también cabe la posibilidad de la eficacia anticipada, como decíamos, ¿no? Esta eficacia anticipada se configura a partir del momento en que la autoridad dispone en el mismo acto administrativo que éste tenga una eficacia anticipada, incluso su fecha de emisión. Imaginemos un acto administrativo que haya sido emitido el día 31 de mayo, ¿no? Pero yo quiero darle una eficacia previa, incluso a esa fecha. Quiero que el acto sea eficaz desde el día 20 de mayo. ¿Cuándo es factible plantear esta eficacia anticipada del acto administrativo? Antes incluso de su fecha de emisión. Primero tiene que darse la condición de que efectivamente sea favorable, como decíamos en el caso previo, a los administrados. Y que no lesione ningún tipo, evidentemente, de derecho fundamental que tengan estos. O aquí viene otra vez la figura de los terceros de buena fe, ¿no? Aquellos terceros que no han sido directamente involucrados dentro del procedimiento o dentro del acto administrativo, pero cuya situación jurídica pueda verse afectada por lo que este tipo de eficacia anticipada los pueda perjudicar, los pueda afectar. Entonces, esos intereses de buena fe protegidos a los terceros sí limitan esa eficacia anticipada. Si verificamos que realmente la eficacia anticipada va a perjudicar a terceros de buena fe, pues no vamos a poderla llevar a cabo. No vamos a poder dictar un acto con este tipo de eficacia anticipada. ¿Qué requiere también la eficacia anticipada? Que a la fecha en la que se pretenda retrotraerse la eficacia del acto, digamos al 20 de mayo, como poníamos en el caso específico, el supuesto de hecho ya exista el momento, la eficacia, supuesto de hecho justificativo para adoptar ese acto administrativo. También tiene eficacia anticipada, lo que comentábamos previamente, la declaratoria de nulidad de un acto administrativo y los actos que se dicten en enmienda. Entonces, no son a partir de esa declaración de nulidad, sino como decíamos, van hacia atrás. Y los actos que se dicten en enmienda también buscan hacerse en relación a la fecha en que se emitió el acto original. Sobre eficacia, hay que ratificar la obligación de la notificación, ¿no? En la cual esta notificación, más allá de ser un trámite muchas veces visto de carácter formal, de carácter accesorio, tiene gran relevancia en el sentido de complementar justamente al acto y permitir que ese acto realmente sea obligatorio, cumpla y asuma en estos casos las condiciones de ser ejecutable, de hacer obligatorio lo que manifiesta el acto administrativo. Y este acto de notificar
es indispensable para que el administrado conozca, ¿no? A partir de la fecha de notificación, el administrado surgen una serie de fechas, de momentos, en los cuales él puede, por ejemplo, empezar a contarse el plazo para que este administrado pueda recurrir el acto con el cual no esté de acuerdo. O la fecha a partir del cual el administrado pueda considerar otorgado lo que estaba pidiendo. Y esta obligación de notificar recae estrictamente sobre las entidades. Es practicada de oficio por estas y también su correcto diligenciamiento. La correcta notificación es competencia de esa entidad, es obligación de la entidad que dictó el acto administrativo. Ella es la que se hace responsable de que el acto sea notificado tal como corresponde. Debe realizarse notificación en un día hábil, un día domingo a las 8 de la mañana. Salvo una regulación diferente o una naturaleza continuada de la actividad que lleva a cabo esa entidad, que permita que la misma trabaja de esa manera, pueda llevar a cabo en horas diferentes a las habituales y en días diferentes a los habituales, ¿no? Sobre la obligación de notificar, efectivamente, hay varias formas, hay varias modalidades de llevar a cabo esa obligación de notificar, ¿no? Ya sea a través de la propia entidad, ¿no? Usualmente contrata servicios de mensajería, ¿no? O incluso el apoyo de autoridades que están políticas en zonas alejadas, ¿no? Recurrimos al teniente gobernador, el gobernador del distrito, del centro poblado, que nos ayuden a cumplir con la obligación de notificar. ¿Cuándo no existe esa obligación de notificar? ¿Cuándo se puede hablar de una dispensa de notificación? Se libera esa de obligación de notificar formalmente a los administrados cuando ese acto ha sido emitido en presencia de estos mismos y exista constancia, normalmente manifestada a través de un acta, de esta actuación donde conste la asistencia del administrado. Y por lo tanto que en ese momento, en esa situación, ha tenido conocimiento directo del acto emitido. También queda dispensada de notificar si el administrado tomara conocimiento cuando va a ver el expediente. Muchos, como les decía, dentro de las manifestaciones del debido procedimiento, cabe la posibilidad que el administrado visita regularmente a la entidad y, como consecuencia de sus visitas, la entidad le da la posibilidad de que revise el expediente. Puede acceder todas las veces que estime conveniente. Entonces, justamente se da la situación en la que el administrado acude a la entidad y al revisar el expediente toma conocimiento inmediatamente del acto emitido. Ha sido emitido el día de ayer y ahí ya consta que está el acto en el expediente. Aquí accedo directamente de manera espontánea a ese expediente y ahí mismo me notifican. Me dan la copia y dejo constancia ahí mismo en el expediente de que el administrado acudió a revisar el expediente y ahí tomó conocimiento del acto emitido. Entonces, esta relevancia que tiene la notificación y las implicancias que va a rescatar y a resaltar la necesidad de que esa notificación en sus diferentes modalidades sea llevada a cabo de manera oportuna y de manera adecuada por parte de las mismas entidades, porque pueden haber hecho todo el trabajo previo correctamente, emisión del acto, con todos los elementos de su validez, y sin embargo, muchas entidades fallan en la notificación. Ya ahí vienen muchos problemas que tiene después, tanto que puede afectar la prescripción, por ejemplo, en procedimientos sancionadores, o el tema de la eficacia en sí del acto, la falta de acatamiento de ese acto, cuestionamientos al acto en sí, no por problemas en su esencia en sí del acto administrativo, sino por la falta de eficacia generada por una indebida o una incorrecta notificación. ¿Ok? Entonces nos vamos a quedar ahí
Y si hay preguntas, por favor, como resultado de la sesión, me las hacen llegar en este momento, por favor. Buenas noches, doctores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que deseen trasladar al ponente? ¿Algún comentario en la casilla de voz? Doctor, creo que quedó claro su exposición. ¿Desea algo agregado al final? Sí, Henry, no, nada más ratificar la necesidad de general con las autoridades encargadas de los procedimientos, ¿no? La importancia de que tengan estos elementos en cuenta siempre para establecer y para emitir sus actos administrativos que tienen a cargo, y también como administrados, cuando nosotros somos parte de estos procedimientos, también tener en cuenta esos elementos porque nos van a servir para establecer si lo que hemos recibido sobre lo que somos destinatarios del acto realmente ha sido válidamente emitido, si realmente puede ser cuestionable ese acto por la falta de unos elementos. No nos va a permitir proteger nuestros intereses, nuestros derechos, si realmente conocemos esos elementos básicos que debe componerse de todo acto administrativo. Entonces, tanto para quienes emiten como para quienes son destinatarios de estos actos administrativos, implica la relevancia, la necesidad de conocer cómo se configuran estos en los elementos mínimos que deben tener estos actos administrativos. Entonces, ahí lo dejamos y vamos a continuar en próximas sesiones más adelante. Así, doctor. Todo por su participación. Así, doctor Roberto. Doctores, muy amable, gracias por su ponencia. Doctores, gracias por su participación y damos por culminar la sesión de hoy. Sin antes recordar que el próximo jueves tenemos sesión con el doctor Víctor Izarra Guerra. Doctor Roberto, muy amable, gracias por su disposición. Gracias, Henry. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego, gracias a todos. Buenas noches con todos.